quiero que entiendas bien el trabajo de Mendeleev, porque tal como te señalaba, corresponde a un hito en la historia de la química. Cuando Mendeleev llegó a la construcción, logró la construcción de la tabla periódica, descubriendo el principio de periodicidad, él conocía tan solo 69 elementos, insisto en esto, pero los conocía muy bien. Él sabía cuáles eran sus propiedades físicas, puntos de fusión, por ejemplo, puntos de ebullición, y sus propiedades químicas, en qué razón se combinaba un elemento dado con otro. Y esta propiedad química de los elementos, Mendeleev la resumió en el concepto de valencia química. Si estudiaste química en el liceo, no confundas el concepto de valencia con el concepto de electrón de valencia. Tengo que insistir y señalar lo siguiente. En aquel año en que Mendeleev nos entrega la tabla periódica, el modelo de átomo que prevalecía era el de Dalton. Esto es, el átomo era una pequeña esfera indivisible y se diferenciaba de un átomo de otro elemento en su masa atómica. En los años de Mendeleev aún no se descubría el electrón. Esto fue posterior. Bueno, el concepto de valencia, ¿qué es lo que nos señala? Nos dice que es la cantidad de átomos de hidrógeno con los que puede combinarse un elemento. Sabemos que el hidrógeno se combina consigo mismo, formando la molécula biatómica H2, hidrógeno gaseoso. Eso implica que un átomo de hidrógeno puede combinarse con otro y en consecuencia cada átomo de hidrógeno tiene valencia 1. Lo mismo que el sodio. También el sodio se puede combinar con solo un átomo de hidrógeno formando el hidruro de sodio. El sodio tiene valencia 1. El magnesio, puedes verlo aquí, tiene valencia 2, forma el hidruro de magnesio. El berilio, una valencia 3, porque forma el hidruro de berilio, y este compuesto ya es conocido por ti. Hablamos de él en la unidad 1. Vimos que corresponde al metano, un importante combustible fósil que nos entrega grandes cantidades de energía cuando reacciona con oxígeno. En consecuencia, el carbono tiene una valencia 4. El nitrógeno forma el amoníaco de fórmula NH3 y el nitrógeno tiene entonces valencia 3. El oxígeno que forma el agua de fórmula H2O, valencia 2. Y el cloro que forma cloruro de hidrógeno, valencia 1. Veamos entonces que la valencia en la tabla periódica evoluciona de esta forma. Comienza en 1, aumenta a 2, a 3, a 4 y luego disminuye hasta llegar a 0 en el caso de los gases nobles o inertes. Es 0 la valencia. Tienes que entenderlo. Los gases nobles e inertes no se combinan con otros elementos y eso incluye al hidrógeno. Por lo tanto, su valencia es 0. Y así evoluciona en un periodo. Cuando llegamos al siguiente, volvemos a encontrar la misma serie, la misma secuencia. Entonces, lo que nos plantea Mendeleev es que esta tabla periódica, este conjunto de elementos en un principio tan diverso, tan diferente, se organizan con un principio de periodicidad en la propiedad química y que se resume en la valencia.
este conjunto de elementos podemos considerarlo como el equivalente a un juego de armar, a un Lego químico. Aquí está la representación. Sabemos que el sodio con el azufre se combinan en la proporción 2:1, 2 átomos de sodio por cada átomo de azufre. ¿Y por qué esta es la fórmula? ¿Por qué no es otra la combinación? Y la razón es que cuando se combinan dos elementos, las valencias de cada uno de ellos deben estar completamente ocupadas. Entonces, imaginamos al azufre que tiene valencia 2 como una pieza del Lego que tiene 2 conexiones, y al átomo de sodio que tiene valencia 1 como una pieza con una sola conexión. Entonces, para que todas las conexiones del átomo de azufre sean ocupadas, vamos a necesitar 2 átomos de sodio. En el caso del óxido de arsénico, fíjate que esta composición, esta razón, es un poco más compleja. ¿Cómo la entendemos? Bueno, cada átomo de arsénico tiene una valencia 3 y cada átomo de oxígeno tiene una valencia 2. Es decir, el primero tiene 3 conexiones disponibles, el segundo 2 conexiones disponibles. Por lo tanto, ¿de qué manera podemos ocupar todas estas conexiones? Aquí tú lo ves representado usando 2 átomos de arsénico y 3 átomos de oxígeno. Así, la tabla periódica, sabiendo cuál es la valencia que corresponde a cada elemento, nos permite predecir en qué razón, en qué proporción se van a combinar 2 elementos para formar un compuesto binario. A continuación, te entregaré algunos ejercicios para que practiques con este principio. Ya te hemos dicho en otras oportunidades, en otras clases, que tienes que tener tu tabla periódica a la mano para poder entender los conceptos que estamos entregando. ¿Tienes tu tabla ahora? Si no es así, ve a buscarla inmediatamente. Te puedo esperar un par de segundos. Perfecto. Si ya estás con tu tabla, entonces podremos resolver en conjunto estos ejercicios. ¿Cuál es la idea? Que tú, usando la tabla periódica, predigas cuál es el compuesto que se va a formar entre los elementos que se indican. Cuando preguntamos cuál es el compuesto, nos referimos a cuál es su fórmula, en qué proporción se van a combinar los elementos en términos de número de átomos. Ya has visto que para hacer esta predicción necesitas conocer solamente cuál es la valencia del elemento. Entonces recuerda que en la tabla periódica, a lo largo de un periodo, la valencia crece de 1 a 4 para decrecer hasta 0 en el caso del grupo de los gases nobles o gases inertes. Voy a resolver algunos de estos ejercicios a modo de ejemplo. Veamos el caso de estroncio y bromo. El estroncio es un metal alcalino térreo que está en el grupo 2A de la tabla periódica. El estroncio, entonces, tiene una valencia igual a 2. Y el bromo, que está en el grupo 7A de la tabla periódica, tiene una valencia que es igual a 1. Entonces, tenemos que responder en qué proporción se han de combinar estos átomos para que todas sus valencias, para que todas sus conexiones estén ocupadas. Y ya
estarás visualizando que para cada átomo de estroncio vamos a necesitar 2 átomos de bromo y por lo tanto el compuesto que van a formar es SrBr2. Y el nombre de este compuesto será bromuro de estroncio. Vamos a otro ejemplo. Es el caso del carbono y el azufre. El carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica y tiene entonces valencia 4. El azufre está en el grupo 6A de la tabla periódica y tiene valencia 2. ¿En qué razón tenemos que combinarlo? Bueno, para que podamos ocupar las 4 conexiones del carbono, vamos a necesitar 2 átomos de azufre que completan otras 4 conexiones. Y así, la fórmula en este caso va a ser CS2 y el compuesto será sulfuro de carbono. Veamos el caso del aluminio y el oxígeno. El aluminio está en el grupo 3A de la tabla periódica, tiene una valencia 3. Y el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica, es el mismo grupo del azufre y tiene una valencia 2. Cada átomo de aluminio tiene 3 valencias o 3 conexiones. Cada átomo de oxígeno, 2 valencias o conexiones. Entonces, si yo tomo 2 átomos de aluminio, voy a tener 6 conexiones en total por parte del aluminio. Y si tomo 3 átomos de oxígeno, también tendré 6 conexiones en total. De esa forma, la fórmula del compuesto será Al2 O3. Esta es la fórmula del óxido de aluminio. Ahora, si sabemos que elementos de un mismo grupo tienen la misma valencia, tienen el mismo comportamiento químico, nosotros podríamos hacer el siguiente juego. Sabemos que en el grupo del estroncio también está el bario. Y el bario tiene entonces valencia 2. Y sabemos que en el grupo del bromo, el grupo de los halógenos, está el yodo. Por lo tanto, entre el bario y el yodo, el compuesto que van a formar es yoduro de bario y esa va a ser su fórmula. ¿Ves? Es sencillo. ¿Ves qué potente es la tabla periódica? Veamos el caso del azufre y el carbono. Otro elemento que está en el grupo 4, el grupo 4A, junto con el carbono, es el silicio. Y en el grupo junto con el azufre, tenemos al otro no metal, oxígeno. Entre el silicio y el oxígeno se va a formar el óxido de silicio y su fórmula será SiO2. Y en el caso del aluminio y oxígeno, podemos tomar, por ejemplo, a otro elemento que es el galio. De hecho, la existencia del galio fue predicha por Mendeleev basándose en la tabla periódica. Y ya hemos visto que otro no metal que está junto con el oxígeno es el azufre, y así entre el galio y el azufre vamos a tener el compuesto sulfuro de galio, cuyo fórmula va a ser Ga2S3. Ya ves, Mendeleev nos ha entregado una herramienta
que nos permite predecir de qué manera se combinan los elementos, esto es, en qué proporción, en qué razón vamos a encontrar los átomos en cada uno de los compuestos. Obviamente, los otros ejercicios debes hacerlos tú solo. Te deseo suerte.